noches o buenas tardes. Es la anteúltima reunión del año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Esperen, porque si no me voy a tener que autocastigar. Y para los que no vinieron nunca antes o no nos conocen, nosotros nos reunimos acá en la Biblioteca del Goethe desde hace 4 años para hablar una vez al mes de cuestiones que tienen que ver con traducción, con el estado de la lengua y con el mundo editorial. Todo lo que normalmente se dice acá también tiene su reflejo en el blog del club, al que se entra poniendo el nombre Club de Traductores Literarios de Buenos Aires en Google, y solemos ser la primera opción. Digo solemos porque a veces hay otras cosas antes, pero busquen por ahí. Nos queda una reunión más, que va a ser el 7 de noviembre, que va a ser una reunión a su vez bastante especial, porque vamos a hacer algo que no hicimos nunca antes. Como ya estaba diciendo, normalmente nos ocupamos de distintos aspectos, digamos, no solamente de la traducción pura y dura, sino del mundo del libro, de lo que está pasando en las editoriales, etcétera, etcétera. Y a lo largo de los años, este es el año número 11 de existencia del club, han venido acá, por supuesto, muchos traductores, muchos editores, mucha gente que tiene que ver con el mundo de la corrección también, prácticamente todo el espectro del mundo del libro. Entonces vamos a traer a la gente más invisible del mundo del libro. Va a haber 4 personas que se ocupan de hacer la prensa en editoriales de distinto porte, o sea, desde la editorial Planeta hasta editoriales universitarias, pasando por el Fondo de Cultura Económica, pasando por la distribuidora Riverside, que también tiene sellos como el ASA, el Salamandra, etcétera, etcétera. Entonces, estas chicas que hacen visible a los libros nos van a contar un poco algo de lo que hacen para salir de la invisibilidad de esta cadena. Seguimos con la semana número 21 de nuestras recomendaciones de por qué no hay que usar el diccionario de la Real Academia. En forma sistemática vamos a seguir probablemente hasta fin de año, porque la verdad cada semana encontramos nuevas burradas, y seguimos por supuesto también haciendo campaña contra los pérfidos godos. Encontramos esta semana, justamente en el día de hoy en el Diario de la Nación, un artículo que va subido la semana que viene, que está vinculado al nuevo Congreso de las Academias, en donde están determinando la voluntad de la Real Academia Española de hacerle hablar a las máquinas correcto castellano, vale decir, de acuerdo a lo que decía el presidente de las academias, castellano académico. Y bueno, nosotros nos preguntamos en el artículo que vamos a subir, entre otras cosas, cómo va a ser el Hasta la Vista Baby de Terminator en su versión académica. Tratamos de resolver ese tipo de problemas que son muy serios. Vamos entonces a empezar con, digamos, esta especie de presentación sui generis de la novela de Nina Yachtl, que Carolina Previdré ha traducido, y lo vamos a empezar con, ella nos va a contar un poco los problemas con los que se topó. Es posible que también haya lectura de algunos fragmentos y luego conversamos entre todos. Y antes de olvidarme, tengan en cuenta que el libro se vende ahí está la editora, con quien también vamos a conversar un poco a propósito de la editorial Serapis, y los libros se venden con un precio viejo más un descuento bastante interesante, así que es una buena oportunidad para que no se vayan con las manos vacías, ni ustedes ni la editora. Carolina. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todo el mundo, gracias por venir. Mucha gente amiga y conocida, creo que eso me pone un poco nerviosa. Gracias Jorge por darme el espacio acá en el club, y gracias también a la Biblioteca del Goethe. Bueno, en principio lo que quiero aclarar es que el apuro a veces me hace decir cosas que terminan siendo demasiado prometedoras. Desde que escribí el texto, digamos, para presentar esta charla hasta este momento, digamos, estuve pensando en los problemas que yo como anticipé que tenía
y me cuesta bastante identificarlos como problemas en sí. Más bien son como características que me he encontrado reiteradamente al traducir los libros de Lina Yekle, porque es el cuarto, y me puse a reflexionar en, digamos, qué me pasa, digamos, como traductora, o cómo es ese proceso, no solamente cuando la traduzco a ella, pero fundamentalmente porque es gran parte de lo que publiqué. Yo no tengo una formación académica ni en traducción ni en literatura, no me quita el sueño, y no digo que para subsanar eso, sino porque realmente no creo que tenga que subsanar nada que no haya hecho, digamos, hice un camino que, bueno, fue distinto a otros, pero sí me hago como preguntas durante la traducción que a veces exceden un poco a la problemática de, bueno, esta frase o esta palabra, digamos. Y en ese sentido es que yo siempre me descubro, digamos, necesitando herramientas para pensar cosas abstractas que me suceden en el momento de traducir. Cuando digo traducir, digo desde que arranco hasta que... todo el proceso, ¿no? Desde la primera versión, el repaso, la revisión, la devolución, etc. Y es como si, me parece, digamos, esto es válido solamente para mí, no sé si a alguien le pasa también, bueno, me dirá, pero no estoy intentando hacer generalizaciones ni nada por el estilo. Yo tengo la necesidad siempre de ilustrar con cosas concretas, a veces incluso diría objetos concretos, procesos abstractos que pasan en mi persona, digamos. Y sistemáticamente recurro a disciplinas que me son mucho más familiares por la formación que tengo académica, digamos, o sea que recurro mucho al psicoanálisis, pero como un punto de instrumental, digamos, para pensar algunas cosas. Y de ahí rápidamente paso siempre a la matemática, digamos. Que nadie se levante y se vaya. Especialmente a la geometría. Por eso mencionaba lo de los objetos, porque hay, digamos, en las disciplinas de la vida, cosas que pueden ayudarnos a pensar cosas que pasan en disciplinas que aparentemente son completamente extrañas. Yo voy a leer en forma de lista una serie de conceptos de la geometría que piensen ustedes a ver si no se aplicarían a lo que puede pasar en un texto. Por ejemplo, dentro de la geometría divido dos ramas, digamos, la geometría clásica y la topología, que es como mi favorita, pero es bastante compleja. Hay una figura dentro de la geometría clásica que es el fractal. Los hay naturales y los hay matemáticos, digamos, no me voy a poner a hablar de fórmulas porque no desconozco, pero una estructura fractal es una estructura armada como un patrón que se repite a escalas mayores y menores infinitamente. Y toda la estructura de ese objeto está hecha de esas innumerables copias, que son iguales a la estructura total, digamos. Yo descubrir eso es como que a mi juego me llamaron, porque digo, yo así puedo entender un poco gran parte del estilo, del modo o el recurso que desarrolló Nina Yekle en su escritura. No digo que sea propio de ella solamente, pero creo que ella hizo de eso un recurso. Por ejemplo, una estructura fractal de repetición permite el detalle infinito, digamos, expandido infinitamente o contraído infinitamente, es decir, una mega estructura puede repetirse en partes muy pequeñitas. Una estructura fractal cuenta con ¿cómo se dice?
bueno, se la define como autosimilar, o sea, similar a sí misma. También en una estructura fractal hay puntos fijos atractivos. Esto me resulta como muy sugerente, digamos, más allá de lo que signifique dentro de la matemática. Yo tendría que leer todo el libro para demostrar todo esto, y no es la idea. Hice una selección que no sé si va a evidenciar lo que estoy diciendo, pero bueno, es el riesgo de que quede como una loca y no me importa. Digo, aclaré esto al principio cuando dije que valía para mí, ¿no? Justamente como un déficit académico por un lado, tengo que buscar por otra parte, y después, bueno, por supuesto, por las condiciones de esas estructuras, la repetición, la iteración, la recursividad, la convergencia, son todos conceptos matemáticos para mí completamente aplicables a otras cosas. Y por otro lado, la topología, que para mí es de difícil acceso, digamos, no, es compleja, es una subrama de la geometría que no evalúa a las cosas por sus cualidades métricas, sino por sus propiedades. Y hay una figura que todo el mundo debe conocer, que es la banda de Moebius, que es un objeto, digamos, que se construye de tal manera que queda, si uno recorre la banda, queda un objeto de una sola cara. La conclusión que se puede, digamos, que no la saqué yo, digamos, que deriva de ahí es que si hay una sola cara, no hay interior versus exterior, ni profundo versus superficial. Solamente hay superficie. Entonces, si solamente hay superficie, es un poco la descripción de lo que a mí me parece que es la situación cuando yo estoy traduciendo. Solo tengo un texto, yo no puedo especular sobre cuán profundo pudo haber asociado o no la autora, o cuán profundo o superficial puedo yo traducir o sugerir, inducir asociaciones en mi lengua, digamos, que es un poco bastante pretencioso, pero, y aunque hay un trabajo como de calibrar, digamos, por dónde va a conducir a uno el lector, me parece que en definitiva solamente hay texto. Y en esa sola superficie hay una estructura de repetición. Eso es un poco lo que a mí me parece que se ve en los libros de Tina Yekle sistemáticamente, digamos, de uno a otro y dentro de un mismo libro. Dentro de un mismo libro sería inviable demostrarlo exhaustivamente. Traje una serie de fragmentos que fueron, digamos, los seleccioné, si bien es como que arranca desde el comienzo del libro, pero está bastante aleatorio. Si quieren los puedo leer, puedo no leerlos. Y también se dan una idea de qué va el libro. No significa esto que no haya un desarrollo, una historia que se desarrolle cronológicamente, sino que lo que digo es que tiene un papel secundario, digamos, en su modo de escritura. Bueno, no sé, leo. Bueno, voy a tomar agua para ver. Y te pido, antes de que leas, ¿puedes ubicarnos un poquito sobre quién es Nina Yekle? Porque sí, no necesariamente todo el mundo sabe, y básicamente para saber. Es una escritora alemana contemporánea, vive todavía, escribe desde hará unos 20 años. Originalmente había querido ser traductora también, creo que del francés. No sé si escribe mucho, pero como cada 2 años salen libros de ella. Yo me siento muy cómoda traduciéndola. Bueno, en Alemania no sé si es tan reconocida, digamos, tiene una serie de premios importantes que recibió en los últimos años que por ahí podrían ser indicadores de su importancia, pero desconozco en realidad, no sé.
El libro en particular está basado en la historia de su abuela materna y transcurre alrededor de dos imágenes. Traje el original para que las vean. Es un retrato que le hacen a su abuela materna, que era bailarina de su juventud, que le hace el pintor Otto Dix en el año 33, y una foto de esa bailarina tomada por alguien, no sé. Estas dos imágenes son como puntos nodales en torno a los cuales gira toda la novela. Está situada no en la época ni del retrato ni de la foto, sino en la vejez de esta mujer, que retrospectivamente como analiza su juventud y lo que hubiera podido ser si en su vida hubiese tomado otras decisiones. Eso como introducción, no sé si alguna... ¿Ah? Bien. Armar el nido conduce al silencio, escribe Tamara en su libreta de gastos. Sentada en su escritorio, no se oye un solo ruido en toda la casa. El perro dentro de la jaula todavía no ladró una sola vez esta noche. Todo está en calma, piensa Tamara. Ya hace un buen rato activó la alarma. Abajo en la puerta de entrada brilla la luz roja. Podría verla desde allá arriba parada en la escalera. La luz roja indica que la casa en torno suyo se ha cerrado y que, como un recinto hermético, se desmarca de ese otro aislamiento rural que la circunda. Una copita por este páramo, piensa Tamara. Más tarde esa noche se habrá tomado unas cuantas copas de champán antes de caer rendida en la cama. El pintor observaba a Tamara detenidamente. La miraba cada vez desde un ángulo distinto, sentada a la mesa con otros, siguiendo atentamente las conversaciones, el debate, las sospechas, los rumores y rencillas. Ella es una de las jóvenes bailarinas, le dijo alguien al pintor al oído. Él la miraba a Tamara ahí sentada, pensativa un momento y riéndose al momento siguiente. Cuando acotaba algo lo hacía animada, a veces burlona, y cuanto más se reía ella, tanto más se le acercaba el pintor hasta conseguir sentarse a su lado. Le observó las manos temblorosas. «Pero mírate acá entre todos estos perejiles», dijo entonces el pintor. Tamara no supo qué contestar y se sonrió. «¿Te parece que podrías pasar para mí?», preguntó él. «Me gustaría pintarte». Sobre el escritorio de Tamara hay colgada una réplica del cuadro. Ese cuadro sintetiza todo lo relevante de lo sucedido, en cierto modo, todo lo que habría podido surgir de allí, pero no surgió. Tamara mira por la ventana de su habitación. «Entre todos estos perejiles», susurra. El jardinero se fue. Le encargó que levantara un sector de césped en la parte de atrás de la casa y colocara plantas. «Quisiera poder leer mi cantero de izquierda a derecha. Respete el orden de las plantas tal como figuran en la lista», le dijo Tamara al jardinero, y le pidió que se la leyera en voz alta. «Anémona, pulmonaria, eufrasia y espinos de fuego. Falsa fresa, árbol de Judas, cobeas, dravas, leonurus cardíaca y osmunda claytoniana», leyó el jardinero. «Es una combinación atípica», añadió. «Leonurus cardíaca y osmunda claytoniana», repitió Tamara en voz baja, sabiendo que el jardinero comentaría esto en la mesa del bar del pueblo y que se reirían de ella y de su cantero rotulado en el patio trasero. Sabía que la tildarían de rarita y caprichosa y de ser de otra parte. Tamara miró al jardinero y sonrió. «Leonurus cardíaca y osmunda claytoniana. Lo bien que puede sonar si se lo dice correctamente, incluso acá», añadió Tamara. La palabra acá se refiere al pueblo, a los campos, a los campesinos y sus familias, al centro pueblerino con monumento e iglesia. Se refiere a las fiestas del pueblo y a una angosta calle principal que, pasando por varios poblados y bordeando campos y pasturas, granjas y bosques, conduce a la autopista. La palabra acá se refiere al lugar que años atrás, cuando Tamara llegó a la casa, hizo de ella una que viene de otra parte. Desde la ventana de su habitación, Tamara puede ver la jaula del perro y al perro adentro, sentado tranquilo con el hocico incrustado en la reja, aunque solo si cierra la boca. Tamara cruza la habitación en dirección a su escritorio, a la réplica del cuadro. Ve en él una ocasión desaprovechada, y todas las veces le resuena esa pregunta que lo cambia todo. ¿Qué habría pasado si su decisión de entonces hubiese sido otra? En el cuadro tiene 21 años.
Ella, la joven bailarina Tamara Danishevsky con Lirio. Ella, la que entonces no tenía esposo, la que era idolatrada y rebosaba de planes, la que llevaba una vida aventurera, desbordante de alegría, entusiasmo y pasión. Tantos ramos de flores con dedicatorias manuscritas, promesas y ofrecimientos, tan pocas dudas e incertidumbres, piensa Tamara. Todas las mañanas Tamara toma el desayuno sentada en su cama, en esa casa. Se lo lleva el ama de llaves. Un huevo pasado por agua, una taza de té, medio pancito con manteca y mermelada, pero que sea la parte inferior del pancito. Mientras Tamara desayuna, el ama de llaves debe sentarse en el sillón junto a la cama y pasarle el parte. Que le cuente lo que pasó en el pueblo, de qué se habla y por qué pelean, qué ofertas hay, si hay viajes en promoción y cuáles, quién se casa, quién se fundió, quién se muda, quién se enfermó. El ama de llaves también debe informarla sobre la planta baja de la casa, donde vive su esposo. Tamara habita la parte superior. Desde su habitación puede ver la jaula del perro, el lago, los abedules y los manzanos, una porción de cielo, el jardín terraza delante de la casa. Tamara siempre se pregunta si esta porción de cielo, si esta fracción del todo que se le ofrece desde su ventana ha sido suficiente, si lo habrá sido cuando llegue el final, si acaso del cielo, de la vida, no habría ella merecido más que esta sola porción. Apenas su esposo sale de la casa, el ama de llaves hace sonar una única vez el teléfono de la mesa de luz de Tamara y así se entera de que él partió para la oficina o al pueblo. Solo entonces baja Tamara la escalera, son 16 escalones de piedra gris. En la planta baja de la casa está la cocina, el comedor y el living, y un poco más apartados el dormitorio y el baño de su esposo. El recorrido de Tamara arranca en ese baño, donde por lo general huele a su colonia para después de afeitar. Ese perfume y la toalla todavía húmeda, el pijama tirado sobre una silla y la cama sin hacer en la habitación junto al baño, los medicamentos en la mesa de luz. Este pequeño extracto del todo es para Tamara visión suficiente de un universo que ella abandonó hace tiempo. Enseguida después de casarse quedó embarazada, pero al poco tiempo lo perdió. Nunca más volvió a dormir junto a su esposo ni a despertar junto a él. Luego de recorrer también el living, donde junto al sillón de su esposo está el vaso de agua del que él jamás toma, junto al vaso su diario plegado, la ventana rebatida junto a la mesa del comedor, su campera de lana sobre el sofá. Luego de recorrer también el living, Tamara regresa al piso superior de la casa. Allí contempla sus propias cosas, su campera tejida sobre el sillón, su vaso de agua, sus lentes sobre la mesa, la cajita de cartón con sus tarjetas autografiadas. Todas las tarjetas tienen la firma de Tamara debajo de su foto saltando. Y Tamara sabe que, aunque sus pies no tocaran el suelo durante el despliegue, forzosamente aterrizaría sobre la madera ilustrada en el segundo posterior. No obstante, ella solo ve ese vuelo en apariencia sencillo que hace su cuerpo joven y entrenado, en el cual no llegan a distinguirse los moretones debajo del maquillaje, al que no se le notan los calambres, ni las rodillas doloridas o las plantas de los pies hinchadas. Su esposo nunca quiso saber nada acerca del pintor, acerca de las horas que pasaron juntos en el atelier, del retrato de la bailarina con Lirio. Ni una palabra sobre tu óleo y ese pintorcito, ahora sos mi mujer. Lo del pasado ya no interesa, había dicho él la noche de la boda, antes de sentarse a la mesa con sus socios. Te interrumpo un segundo, ahora que hemos escuchado varios párrafos. ¿Cómo sería el funcionamiento de lo que contaste al principio en relación con la traducción de estos fragmentos, por ejemplo? Hay, me parece, ideas, una o dos, nucleares, tomo como referencia esta, en la novela, y en torno a esas ideas, que no por nada mostré las dos imágenes, porque aparecen descritas una y otra vez de maneras distintas, se arma toda la historia y cada escena, cada imagen de la historia cronológica que sucede, reproduce esas ideas nucleares, digamos, en detalles mínimos. Por ejemplo, no apareció todavía, pero en el perro, en la relación que ella tiene con un perro, que un poco replica el vínculo invertido, el vínculo que ella tiene con su esposo, o la decadencia
en la que ella cae por decidir, digamos, erróneamente en su momento, abandonar la danza para casarse, aparece en detalles mínimos de su vida cotidiana, como depender de que le pague el champán con el que se emborracha, digamos. Eso a grosso modo, digamos. Y también hay, no sé si en este libro en particular, mucho que pasó en el Largo Aliento, hay elementos como externos a la historia que son extremadamente metafóricos y condensan esas ideas nucleares, digamos. Un talento incipiente, una renuncia al deseo o una vida fracasada, digamos. No sé si alcanza para responderte. No, sí, y te pregunto algo más. Vos tradujiste, por lo que me estabas contando antes, esta es la cuarta novela de ella que traducís. Este tipo de procedimiento nuclear con todas sus, digamos, toda la forma en la que se extiende y demás, ¿está presente también en los otros libros Sí. o es exclusivo de este? No, es el modo en el que ella escribe, digamos. No, algo que quería mencionar es este modo y esta especie de repetición espiralada, porque se va ciñendo cada vez más hasta que finalmente termina. De hecho son libros, no es que es abierto hacia el infinito. A veces me hace, y quizás eso lo identifico un poco como un problema, me hace pensar que el libro efectivamente podría empezar en cualquier parte, digamos. Yo he leído partes muy avanzadas del libro, podría leerlas invertidas y ustedes no se darían cuenta, salvo por detalles que habría como que ajustar para... no sé si problema, pero si cada imagen o cada pasaje puede tener o puede ser un comienzo, me exige como que tenga la potencia de un comienzo, digamos, como que si puede empezar a cada momento, también podría terminar en cualquier imagen, o sea, es como, generalmente disfruto más del proceso que de terminarlos, digamos, prefiero más leerlos que llegar al final, digamos, de sus libros. Te consulto algo más a propósito de esto mismo. ¿Cómo llegaste vos a ella? De una manera absolutamente casual, en Litrix, en la página, si no recuerdo mal, es del Goethe Institut, donde hay literatura alemana contemporánea como sugerida. En el año 2011 fue eso. Y después de traducir esa primera novela, ¿qué te llevó a traducir la segunda, la tercera, la cuarta? Y yo en ese momento descubrí, digamos, yo no me lo planteé si lo podía hacer, yo lo hice. Pero así también hice otras cosas en mi vida, hay cosas que no me las planteo. Cuando terminé la primera traducción me di cuenta que quería seguir, digamos, haciendo eso. Entonces se pudo, acá Julia, la editora, accedió a un segundo proyecto y fluyó, digamos, Nina también. Bueno, se fueron concretando, digamos. Por lo que decís, estás en contacto con la autora. Sobre todo en el primer libro, porque yo tenía, si bien era muy kamikaze, también tenía una gran inseguridad y tenía como necesidad de confirmar algunas cosas si yo las había como interpretado bien. Después, progresivamente, fui desistiendo un poco de tener contacto, especialmente al momento salvo cosas que no entiendo, es decir, acá no entiendo o la palabra o no se me arma una imagen, prefiero, digamos, con el tiempo me fui dando cuenta que prefiero hablarlo con colegas, que son los que pueden dimensionar el problema que tengo al llevarlo a la lengua mía, digamos. No, es un poco osado, creo, lo que voy a decir, pero
creo que uno le presta, digamos, al autor sus palabras, pero no tiene que perder el norte de que, digamos, uno como traductor me parece que no simplemente dice lo que otro dijo con las palabras de su lengua, sino que le hace decir al otro lo que el otro tiene para decir. Y para eso le presta las palabras de su lengua, pero no hay que perder de vista, me parece, que no son del todo propias esas palabras, digamos. Porque si no seríamos máquinas traductoras, que no somos, o intérpretes, o sea, ¿cómo decirlo? Digo, esto es como que estoy reproduciendo un planteo que me hice. Más de una vez me planteé si yo desde el psicoanálisis no estoy como muy viciada al momento de traducir. Pero bueno, es una matriz de la que no puedo zafar, digamos, está como forma parte de mi persona. Y me encontré una respuesta que me satisface ampliamente porque en realidad creo que es al revés, que hay que subordinar el psicoanálisis a la traducción. La traducción es el modo y el psicoanálisis toma de eso. Argumentos, tengo uno muy a la mano, Milena no me va a dejar mentir, ella es amiga mía, fue alumna mía también hace varios años. De hecho, el primer esquema de aparato psíquico que Freud propone es un aparato traductor. Un psiquismo que traduce recuerdos. Y que se hace evidente cuando la traducción no es posible, cuando hay problemas para traducirlo. Esa idea freudiana me parece que está a lo largo de toda su obra, porque se me ha preguntado más de una vez si yo como que no interpreto, entonces yo también me lo pregunto y trato de estar como muy atenta a eso, de no pisar ese palito porque sería como un mal camino para mí como traductora, digamos, hacerme como la intérprete, digamos. Pero son palabras mías las que leí, digamos. Sí. Es esa cosa ambigua de, bueno, el original y la traducción considero que funciona un poco como una banda de Moebius que, digamos, se pasa de una a otra y estamos como en el mismo objeto, digamos. Habría que ilustrarlo, pero con la banda mía, cuando vayan a su casa, hagan esa banda de Moebius. En el vínculo entre original y traducción, me parece que pasa una cosa por el estilo. Vos dijiste antes una cosa que a la luz de lo que después argumentaste me gustaría que la tocaras un poquito más. Vos hablabas que hay matrices a lo largo del texto que producen como imágenes. Ahora, por lo que vos decías, no interpreté que hablaras de imágenes que se reflejaran estrictamente o en forma lineal con lo que pasa en el texto, sino imágenes que vienen de otro mundo y que te permiten de alguna forma desarrollar ese texto. De las dos. Las dos. Sí. La historia está como condensada en pequeñas partes y a su vez es coherente con la estructura mayor, digamos. Pero también hay cosas externas que no son de la historia que ilustran, digamos, en mayor o menor medida esa totalidad, hay de las dos, no es que son imágenes siempre externas. Pero se gira en torno a una idea, digamos. Y eso puede ser un poco agobiante, porque no son libros muy... para la playa. Para la playa. No sé. ¿Llegaste a hablar con la autora de alguna de estas cosas? Probablemente, no me acuerdo. Probablemente. No recuerdo en este momento, pero sí, no lo descarto. No lo sé, no recuerdo en este momento. Bueno, antes de pasar a las preguntas o a los comentarios que ustedes quieran hacer, para lo que les pido que esperen a recibir el micrófono, justamente para que también quede grabado, todo esto se está grabando. Me gustaría preguntarle a Julia, a la editora,
que la decidió justamente a publicar estas novelas. Si le pueden acercar un micrófono. Hola. Julia, les presento a la directora editorial de Serapis, que es una editorial con sede en Rosario, que desde hace ya bastantes años viene haciendo cosas. Acércate, vení Julia, acércate así apareces en... que vienen publicando digamos, muy bien, traducciones realmente muy sofisticadas, y sería interesante aparte también que nos contara un poquito de la editorial. Pero bueno, en principio, ¿cómo fue que te decidiste a publicar? Bueno, gracias Jorge y muchas conocidas. Cuando Carolina me habló para ver la posibilidad de, digamos, ella sabía que yo tenía una editorial porque somos coetáneas, lo hizo por otro libro, digamos, por Freud, por las obras completas de Freud, que yo ahí dije, bueno, ¿te parece? Digamos, ¿qué pasa con la traducción que hay hecha? No, está buenísima, me dijo. Bueno, entonces recalculemos, me encantaría que hagamos algo juntas, pero me parece que poner a circular, digamos, como que justamente al ser una editorial independiente que sobre todo responde al deseo, en ese momento éramos 3 compañeras estudiantes de letras, digamos, tenía más que ver con eso, el qué libro ponemos a circular. No necesariamente tienen que ser nuevos, digamos, libros que vean por primera vez la luz en español, o si no pueden ser también, justamente, si ella me decía, mira, la traducción que hay de Freud carece de seriedad o ya está caduca, que también eso puede pasar, no sé, se tradujo en el siglo XIX y habría que revisarla. Pero bueno, y entonces, bueno, cuando después me mostró, creo que unos fragmentos, me pareció que realmente eso sí respondía a lo que pretendíamos que justamente que circularan, que eran, digamos, pensando a la literatura como todo arte que tiene que estar interpelando el presente, ¿no? Y bueno, la escritura tan novedosa de Nina, sumada a la versión, digamos, de Carolina, que siempre nos interesa que las traducciones sean originales y sean rioplatenses, orgullosamente rioplatenses. La verdad que nos encantó, por unanimidad dijimos sí. Y bueno, y después lo que dice ella, de Julia accedió a otro proyecto, es un poco, la verdad que nosotras, una alegría, no es que accedimos a otro proyecto, sino que al contrario, digamos, nos aprovechamos de otro proyecto de Carolina. Y en relación a esto de las traducciones, quería, no sé si... Sí, por favor. Pero bueno, justamente por esta relación que entabló Carolina con la autora, le mandamos la traducción de la primera novela que tradujimos, que publicamos, que fue Zielinski. Le mandamos la versión a ella y ella se lo mostró a unos amigos españoles para que le dijeran. Entonces ellos le dijeron que les pareció muy bien, pero que no les resultaba verosímil porque era una traducción rioplatense y no transcurría en el Río de la Plata. Bueno, tampoco transcurría en España, por supuesto, pero digo, en pensar cómo siguen pensando los españoles la lengua castellana, fue una hermosa anécdota que nos agenciamos. Por suerte la autora confió en nosotros y nos dejó seguir. No, a los autores, ¿no? Les gusta más como se lamenta, digamos. No, pero bueno, Nina tiene una Sí, relación con la editorial alemana, que la editorial alemana bien nos podría haber dicho. Sí. Pero, no. Y
Antes de pasar, en todo caso, a la discusión general, ¿cómo se te ocurrió a vos hacer esta editorial? Primero llama la atención el tipo de títulos que publican desde Rosario, en principio me imagino que para un público reducido, hasta que llegaron a Buenos Aires o hasta que empezaron a distribuir en alguna otra provincia y demás. ¿Cómo lo manejaron eso? Y la editorial ya tiene 13 años ahora. Y la arrancamos cuando éramos tres estudiantes de literatura en las últimas materias, y un poco fue un gesto kamikaze, digamos así, sin pensarlo demasiado, y que esto fue siempre también justamente la pata débil de Serapis. Nunca lo pensamos realmente como empresa, como negocio, como proyectando. Simplemente eran las ganas de ver libros circulando. Era un momento en el que las editoriales independientes, por lo menos en Rosario había una, que era Beatriz Viterbo. Ahora hay 30, celebrando eso. Pero entonces los títulos más quizás que no tenían cabida en el gran mercado editorial no circulaban. Y eso fue lo que nos llevó a estas nuevas ediciones de títulos del siglo de oro español, hispanoamericano. Ustedes hicieron, si no me equivoco, una obra completa de Góngora y una de Sor Juana que venían en una especie de CD-ROM. No, eso era otra editorial de Rosario, Nueva Hélade, pero que nosotras colaboramos con esas ediciones, y ahí también encontramos como el gusto a la edición, al trabajo de edición y a lo que significaba eso, digamos, necesario. Después se fueron abriendo las colecciones, los autores, un poco todo. Nunca logramos ser una empresa. ¿Cuántos títulos tienen en total? 40 aproximadamente. 40. Sí. ¿Y cuántas colecciones son? 5 colecciones diría que son. ¿Podrías rápidamente describirlas? Sí, ¿me escuchan así? Sí. No, pero está grabado. Bien. Bueno, está la serie Áurea y la serie 19, que justamente son títulos como decía, de literatura latinoamericana o española. Nuevas ediciones que vuelven a hacer un establecimiento del texto con notas, con un aparato crítico necesario para esas obras que están tan alejadas temporalmente del lector. La serie contemporánea, que publica justamente autores de la estricta contemporaneidad, sean rosarinos, alemanes, no es el criterio geográfico lo que opera ahí. La serie Campanas de Palo, que es una serie transversal un poco a este criterio más cronológico, que agrupa títulos, si bien pensamos que toda literatura es política, todo gesto literario o poético es un gesto político, estos libros son más, que buscan hacer más audible esta parte de reclamo, de denuncia, de militancia. Son muchos rescates por ahí de libros que salieron de circulación, que por alguna razón están acallados en relación al canon, ¿no? Y después la serie Traslaciones, que son, traducciones, generalmente en formato bilingüe, en formato como especular, con la versión también de la lengua original. Hay algunos políglota, incluso traducido a 4 lenguas. Y que ahí, es una serie que está más atenta a estos problemas de traducción o a posiciones, tratamos de que haya diálogo entre posiciones de traducción. Correcto. Bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿quién va a ser voluntario o lo decido yo? Sí, para buscar voluntario. ¿Le pasarías el micrófono, señor? Gracias. Me pareció muy interesante recurrir a la topología o a esta idea geométrica para ver el mecanismo de un texto. Pero lo que no llego a entender es cómo eso te ayuda para la traducción. Quizás es... no traduzco pensando en eso. Es lo que reflexiono después, digamos. Son como dos cosas aparte, lo que es traducir. Y después pienso, digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo sería? ¿Qué pasa entre las dos lenguas? No lo tomo como recurso al momento de escribir la traducción, para nada. Claro, está bien, sí, no lo aclaré. Es completamente posterior, digamos. Podría no estar y traduciría, creo, de igual manera, digamos. Podría no estar esa reflexión y mi traducción ser la misma. Gracias. Esas ideas abstractas tomadas de la geometría o topología, digamos, ¿también te pasó tener esa experiencia traduciendo a algún otro autor? Sí, está bien la pregunta, sí. Por eso digo que no es exclusivo de ella, si bien en ellas es muy evidente, digamos. Sí, me pasó también. Entonces también podríamos hablar de que está esa estructura en el libro, pero también está en tu cabeza. Creo que sí, claro. Creo que pienso así. Claro. Sí. Sí. Bueno, es una gran capacidad de abstracción, porque pasar de la No sé. letra a la matemática, digamos, de alguna manera es un... Sí, pero es a la matemática, perdóname, es a la matemática que demuestra con cosas, es de lo más concreta, no es especulación de números, todo eso soy completamente analfabeta. Por lo que entendí, es la capacidad de ver una estructura geométrica a partir de algo que está conformado de palabras, digamos, y que tiene una estructura lineal, en principio. Claro, tiene una estructura lineal, pero digo, de la repetición no zafa nadie, ¿eh? No zafa Nina, ni yo, ni ninguno de ustedes, o sea, es un rasgo de la palabra, digamos, creo. Incluso creo que hay más de lo que es intencional, digamos, no hay un cálculo absoluto en la escritura de nadie, hasta dónde se puede llegar con lo que se dice, digamos, porque si no los autores serían que, no sé, pero me parece que un poco excede también a ella misma, digamos, eso que produce o que se produce, que es una repetición que no es de lo idéntico, sino por eso decía antes, es como espiralada, no es un círculo que se recorre una y otra vez, sino que se va ciñendo, se va como contrayendo, son como maneras distintas de abordar esas ideas nucleares que decía al principio. Como confirmar nuevamente que se trata de eso, digamos. A mí lo que me llama la atención es que en general ese tipo de pensamiento suele ser más propio de críticos que de traductores. O sea, qué sé yo, no sé, por ejemplo... Desconozco absolutamente. No, pero por ejemplo, qué sé yo, dicen que, bueno, Bakhtin habla de una idea nuclear que existe y que de alguna manera se reconoce en alguna parte del texto y que a partir de eso el texto se va ampliando. Para decirte ese tipo de ejemplo, o no sé, hay ensayos a propósito de la temperatura en tal o cual obra, o del mobiliario en tal o cual obra, etcétera, etcétera. Pero generalmente no suele ser el tipo de pensamiento, o al menos yo nunca me he cruzado antes con un traductor que planteara ese tipo de ideas, o que llegara a ese tipo de ideas a través de una traducción. Reitero, desconozco, digamos, todo lo académico que me mencionás. Yo no sé si
si es un déficit mío o quizás incluso diría desinterés también. Yo soy una persona más bien de lo práctico, de hacer. A mí me interesa indagar cómo funcionan las cosas. Digo, en la medida en que uno acepta, bueno, hay repetición, mientras se hable hay repetición, digamos, de ahí se puede extraer cuál es la figura de esa repetición, cómo se repite, qué matriz, digamos. Por eso digo, esto que digo excede a Nina Yekle. También me pasó en el libro anterior. Pero digo, a lo que sea que accedamos, accedemos por la palabra. Cuando digo repetición, digamos, en realidad, hasta antes de llegar a la topología, yo partí del psicoanálisis como un punto de puente por el que llegué a la geometría o lo que sea. Hay un momento en la obra de Freud que a mí me fascina, porque es como esto: uno puede observar el momento en el que nace el psicoanálisis, donde una paciente le dice, en el año 1893, le dice: no me ande preguntando de dónde viene esto y lo otro, y déjeme que le cuente lo que tengo para decir. ¿Y qué hizo Freud? Le hizo caso. Entonces, cuando él accede, digamos, a ese pedido de la paciente, entonces se da cuenta más adelante que no importa por dónde se empiece a hablar, que total eso se repite y eso va a aparecer, si no es hoy, es mañana. Eso es, un poco confiar en esa estructura. O sea, yo no tengo formación académica en traducción ni en literatura, pero sí tengo algún trabajo con la palabra hecho en mi vida de alguna manera. Y que me ha formado, digamos, en el sentido no académico, sino de mi discurso, digamos. Carolina, ¿y esto te pasa como lectora? O sea, esta misma sensación que te deja cada lectura, más allá de que lo traduzcas o no. Sí, no puedo... A veces sí. no podés disociarlo, porque digo que esto seguramente es algo que vos fuiste desarrollando por tu relación con la palabra como psicoanalista. Posiblemente lo puedas leer así. De cada lectura vos extraigas una forma geométrica o que puedas ver esas cosas que por ahí los demás no vemos. O no le damos esa forma. Sí, o no le dan importancia. Sí, quizás sí. Pero digo, cuando vos decís lectura, yo lo ampliaría digamos, a lo que es escuchar, digamos. No tiene que ser un libro. Lo más difícil es escuchar la propia repetición. Particularmente creo que los libros de Nina Yekle, no sé, yo cuando escuchaba a ella lo que decía de la figura geométrica me parecía así como que iba como anillo al dedo, porque es justamente en esta cadencia, este ritmo recurrente que tiene, es lo más notorio de su prosa. Sí, por eso considero que ella hizo un recurso de eso, que es algo común a todos en realidad. Sí, un recurso muy notorio. Digo. Sí. Encima la primera novela que tradujiste, Zielinski, tiene también un componente de thriller psicológico que además me parece que también te atrapó por ese lado, ¿no? Y que en un momento, digo, uno también, yo lo asociaba al hecho de que el protagonista se vuelve loco. Esta cosa recurrente. Cuando ya lo volví a leer en otra novela de ella, que quizás, digamos, lo usaba como para otro sentido, en otro ámbito, y bueno, ya ahí lo pude ver más como un recurso literario, narrativa. Sí. A ella le preguntaron acerca de esto y ella dijo que no le sale así, la única manera en la que le sale escribir es así. No sé, por eso digo, no sé cuánto cálculo hay de su parte. Una gran parte sí, pero otra parte
le debe salir naturalmente. ¿Alguien más? ¿Martina? Yo me quedé pensando en la cinta de Moebius, o sea, no voy a salir nunca ya de ahí, obviamente. Y lo que decías de la interpretación, por ahí me gustaría saber más qué es lo que vos entendés acá por interpretación y en qué medida es posible el no interpretar, digamos, cuando vos decís, bueno, en realidad lo único que tenemos es esa superficie de palabras, en el momento de traducir, si existe la posibilidad de no interpretar. No, pero habría que reducirlo al máximo, digamos. A veces digo interpretar como resumiendo, puede ser adornar también, puede ser rellenar, explicar, aclarar, todo eso, digamos, como posicionarse como desde el conocimiento para con un texto, cosa que a mí en particular me produce mucho rechazo, digamos, no me parece. Un ejemplo, por ejemplo, de esto, cómo lo trato yo cuando trabajo, cuando traduzco. Quizás suena como una tontería enorme, pero digo, tuve que aprender con la traducción a soportar no entender y dejar pasar y seguir y confiar en que más adelante aparece alguna pieza que se hilvana hacia atrás. Hay gente que no avanza si no puede aclarar, no es mi caso, digamos. Yo como que digo, bueno, hay zonas oscuras o puntos que no comprendo o no me convencen, avanzo igual, eso. No hay una manera de no hay una posibilidad de no interpretar, digamos. Por eso el compromiso está siempre, digamos, del traductor, pero hay manera de pararse frente al otro, a las palabras del otro, a eso me refería. Creo que sería glosar la palabra. Sí. Usa esto. Por ahí, solo para completar, retomo lo de la primera pregunta, o sea, vos constatás, digamos, a posteriori que no hiciste eso, no es que estás traduciendo y tratás de no caer en la tentación de la interpretación, porque de hecho no es una tentación para vos, o sea, lo estás planteando como justamente algo que no es que tenés que hacer un esfuerzo por evitar, sino que el deseo está justamente en no hacerlo. Pero me ha pasado hay pasajes donde yo preferiría que dijera otra cosa y yo quisiera que diga otra cosa, entonces me descubro a veces como forzando y digo, no, escribí lo tuyo si querés decir otra cosa, punto. Por eso digo, yo le presto mis palabras porque ella no las tiene, ella o quien sea a quien traduzca, pero es difícil convivir con eso que no se define ni para un lado ni para el otro, porque es como aceptar esa ambigüedad constante, digamos, es difícil. No sé si te respondo. No sé, pero tenemos que pensar de charlarlo. ¿Alguien más? Yo quiero aprovechar tu presencia, bueno, y la tuya también, porque vos hace poco te viniste a vivir a Buenos Aires. Oh, sí. Bueno, si nos pueden contar entre las dos un poco qué es lo que pasa en Rosario en relación con la traducción, justamente porque, digamos, una de las cosas por las cuales nos enteramos de que se traduce es porque hay libros, pero independientemente de los libros, ¿cuál es el panorama de la traducción en Rosario? Yo no sé si voy a poder responderte así, diría lo que yo puedo ver desde mi lugar. No soy traductora, digamos, sí, siempre me interesó la actividad, pero la verdad es que estoy en contacto más desde el lugar de editora que como interesada en la actividad de traducción.
Sí recuerdo, digamos que siempre, bueno, recuerdo hace muchos años a Mirta Rosenberg, sí, en una mesa ahí en Humanidades. Digamos, quiero decir con esto que se habían hecho algunas actividades sobre la traducción, que yo no recuerdo que hayan sido muchas, y de hecho cuando a partir de las publicaciones que sacábamos de traducciones nuevas, pensamos en armar este ciclo que te comentaba, Lost in Translation, que eran unos ciclos cada 2 meses más o menos, una reunión que invitábamos a 2 o 3 actores diferentes de todo este proceso de traducción literaria, o editores o traductores o investigadores sobre la traducción, o gente de ATI, por la cuestión de la ley, digamos, desde diferentes perspectivas. Me di cuenta de que había una sed de esos espacios, porque venía una cantidad de gente que nos excedía por completo a la editorial. Jamás que hicimos una presentación vino tanta gente a una presentación de un libro. Había como mucha necesidad desde la gente del traductorado, por ejemplo, como nos manifestaban que no había muchos espacios donde la traducción literaria realmente concreta, digamos, que ver que eso existía de verdad y no solamente como un punto en la currícula del profesorado. Y no vi mucha traducción en otras editoriales de Rosario. Ahora me dijeron que hay una que también está haciendo traducciones nuevas, digamos, pero bueno, eso es lo que puedo contar yo. ¿Recibís vos, proyectos de traducción que te traen traductores? De hecho, todo lo que publicamos de traducciones en general tiene que ver con o que el traductor nos presenta proyectos, o que yo conozco, no sé, el libro de Stevens. Bueno, yo conocía a la persona que sabía que hacía 20 años que estaba traduciendo a Stevens, y fue una cosa. Una sola vez nos presentaron un proyecto, una traducción de E. Cummings, que no se dice Cummings. Cummings. Sí. Que no la publicamos porque no nos gustó la traducción, digamos, el modo de traducir no, pero si no, en general siempre llegaron a buen puerto, pero no se acercan, digamos, otros traductores con proyectos más allá de los que generalmente están cercanos a la editorial. Correcto. En tu caso, Carolina. Yo no vivía en Rosario antes de venirme acá, peor vivía. No, donde vivía, cero traducción, desierto absoluto, una ciudad muy chica, industrial, comercial. ¿Cuál? Rafaela, cerca de Rosario. Ya viví en Rosario cuando estudiaba, y después cuando terminé de estudiar me volví a Rafaela, viajé a Alemania y de vuelta unas veces, pero ahora vine desde Rafaela a vivir a Buenos Aires. O sea que no había ninguna actividad, sí de escritura, pero de traducción no. Y cuando viví en Rosario yo todavía no estaba vinculada a este universo, digamos, estaba en la facultad. Sí, perdón, dejé de lado, digamos, un poco toda la actividad que mis profesores, digamos, y llegué también al interés por la traducción. Tuvo mucho que ver con Héctor Piccoli, que bueno, es el traductor de varios de los libros también que publicamos, de poesía sobre todo, y de Sonia Guevara, que es también la que armó, es una profesora de francés, traductora del francés, que es la que armó este libro que digo políglota, con este interés en cómo traducir poesía desde las diferentes lenguas, un poema muy particular, un poema romboidal con rima, entonces como
cómo traducir la poesía. Ellos siempre estuvieron muy abocados a no solo la traducción, sino la difusión de eso, a veces con un sesgo un poco temperamental, con ciertas posiciones muy rígidas, pero bueno, sí transmitiendo el amor a la traducción y a la seriedad en ese oficio. Bueno, ¿hay alguien más que quiera decir algo, aprovechar? Bueno, entonces, muchísimas gracias a ambas. Los libros están ahí, insisto, y tienen un precio viejo y se venden encima con descuento. Si compran libros están autorizados a servirse vino, que va a haber ahí también. Y si no, nos vemos el 7 de noviembre con la última mesa del año. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Siendo una editorial de Rosario es muy difícil para nosotros venir con las trencitas. Llegar, digamos, el lugar que nos dio Jorge, bueno, más allá de Carolina, a mí como la editorial, se agradece muchísimo. No, digo una cosa acá de algo que tengo pensado para el año que viene, todavía no sabemos dónde vamos a estar, si repetimos en el Goethe o si vamos a otra parte, pero un poco la idea es que cuando uno viaja por Argentina encuentra que hay muchos lugares donde se están haciendo cosas muy interesantes, de las cuales solamente se entera la gente del lugar. Yo hace poquito estuve en la Feria del Libro en Córdoba y me topé con un montón de editoriales que me quedé con la boca abierta, porque de pronto eran absolutamente sofisticadas, con traducciones buenísimas y a su vez con catálogos que realmente llamaban la atención, de libros que no llegaban directamente nunca a Buenos Aires. O sea, este mismo fenómeno que muchas veces se ve reflejado también con los libros de otros países de América Latina, ocurren también dentro de la Argentina. Mi idea es, si se puede el año que viene, tratar de conseguir que ya sea el Instituto Goethe o la institución que se vaya a hacer cargo del club, todavía no lo discutimos este año con la gente del Goethe, conseguir la forma de que hagan venir esos editores para que, ya que 1 o 2 veces al año presentamos editoriales, armar alguna mesa con 2 o 3 editores de otras partes de Argentina para que presenten sus catálogos y nos cuenten un poco la historia de sus editoriales. Así que muy bienvenida. Aplaudo esa iniciativa. Gracias. Gracias.